Bueno, muy buenos días. Esperando que se conecten más personas al directo del día de hoy. Y vamos a empezar con... Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más al canal. En esta oportunidad vengo con el fondo para la mochila Guayú, con los colores del fajón los colores de la gasa, ¿sí? Que son rojo, negro, blanco y marrón. Y adicional debo incluir este porque es el color de la piel del muñequito, ¿cierto? Entonces vamos a empezar rápidamente con el color de base. Mi color de base es este, el marrón. Estos son los materiales que voy a emplear, ya 100 gramos por color. El cordón de polipropileno, miren el cordón. La aguja de crochet, como siempre, del número 3 para esta clase de hilo que es delgado. Pero si van a emplear el, el hilo macramé, van a emplear la aguja 0, ¿cierto? O la 1. Ya dependiendo de cómo quieren que les quede el punto. Si quieren que les quede el punto bien apretado, entonces van a emplear la número 1. Pero si quieren que el punto quede normal, pues la 0, ¿cierto? Entonces voy a empezar con un anillo mágico, miren, con 10 puntos. ¿Sí? 10 puntos. Ustedes saben que yo siempre hago esta técnica de envolvérmelo en los dedos. Así, miren. Voy a repetirlo. Entonces empiezo, me hago una X en el dedo de esta manera. Pongo el crochet acá, en este espacio, agarro el hilo, envuelvo y vuelvo y giro. Miren, giro y agarro el hilo y lo paso por la cadenita. ¿Cierto? Miren, ahí me queda el punto asegurado. Y voy a hacer 10 puntos, pero desde la primera vuelta voy a ingresar todos los hilos que voy a emplear en la base. Miren, quiero replicar este diseño. Este es el diseño que quiero replicar el día de hoy. O sea, yo lo voy a hacer día partes por partes, pero es el diseño que quiero hacer para mi base. Entonces aquí estoy viendo que estoy empleando 4 colores. No. Entonces el color, ¿qué color puedo sacar? El blanco. No voy a incluir el blanco, lo voy a dejar a un lado y voy a ingresar solamente estos 3 colores. Piel, rojo y negro. Este es el diseño que quiero hacer para mi tejido, para la base. Entonces yo empiezo con un anillo mágico de 10 puntos. Miren el anillo mágico. Si quieren voy a volverlo a repetir para que quede bien claro el comienzo. Miren, me lo envuelvo en 2 dedos. Paso el crochet por acá, en este espacio, miren. Y agarro el hilo, este que está aquí, por encima. Giro. Y este hilo vuelvo y lo paso por la cadenita que tengo en el crochet. Y cierro, miren. Ahí está listo mi cadenita. Suelto de los dedos y voy a alistar los demás hilos. Rojo, curva o piel y el negro. Y adicional a esto, ustedes saben que yo siempre uso, para las personas que han visto mis tutoriales, saben que yo uso un cordón para que me le dé resistencia al tejido, ¿cierto? Miren, el cordón de polipropileno. Estos 4 voy a ingresar en el tejido. Entonces, miren, acá tengo mi tejido. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer un medio punto, por así decirlo. No lo termino completamente, miren. Ingreso. Y sin cerrar el punto todavía, voy a ingresar los demás hilos. Miren, los pongo encima del marrón. ¿Cierto? Miren, así. Y cierro.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dar 10 puntos bajos. Este cuenta como el primero, miren, este. Ya cuenta como el primero. Voy a dar 9 más. 1, 2. Envolviendo todo esto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren cómo debe ir quedando, es envolviendo todos estos hilos y por supuesto el anillo, ¿cierto? Esto, que es la parte del anillo. Envuelvo esto y envuelvo las almas, ¿cierto? De esta manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cierto? 10. Una vez que yo tenga los 10 puntos realizados en el anillo, miren, sobre el anillo más bien. Entonces, ¿qué hago? Voy a tirar de la hebra corta, esta. Cierro completamente el anillo. Y por supuesto voy a ir jalando de a poquito, con mucha paciencia y despacio, para terminar de ajustar los hilos que me queden. Voy a cerrar también el cordón. ¿Sí ven? Yo jalo todo esto y miren cómo me debe quedar el anillo. Yo lo cierro completamente. Jalo la hebra corta, esta, para terminar de cerrar. Listo, tengo mis 10 puntos bajos aquí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a replicar el diseño como les había dicho. Voy a hacer este diseño. Entonces, miren, yo voy a empezar. Este diseño lo hice hace tiempo, pero pues nunca lo expliqué y ahora es la oportunidad para hacerlo, ¿cierto? Ya tengo mis 10 puntos bajos. Miren, tengo mi anillo con 10 puntos bajos. Ok, un punto. Ah, ok, ya. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir al primer punto, voy a buscarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Busco el primer punto y entonces, miren, pongo el crochet en ese punto, miren. Espero se esté viendo muy bien. Tomando solamente la pestañita trasera del punto, ¿cierto? Y ahí voy a dar un punto en color marrón. Lo cierro con negro. Miren, cierro el punto con negro. Y ahí mismo voy a dar una puntada en negro. ¿Cierto? Entonces voy a dar un aumento. En cada punto disponible voy a tejer un punto en marrón, uno negro, un punto marrón, negro, marrón, perdón, negro, así, marrón, negro, así. Me voy a ir yendo. Cierro con marrón. Por aquí, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Bueno, aquí tomé la hebra que no era. Porque se supone que es con la larga, con esta. Entonces me voy al punto, como les dije, al primer punto, a la pestañita trasera. Y voy a empezar dando un punto en marrón. Cambio a negro. Y hago una puntadita en negro. Entonces un marrón, un negro, ¿cierto?
marrón, negro. En el siguiente punto hago exactamente lo mismo, un marrón y un negro ahí mismo en ese espacio. Y desde esta vuelta empiezo a hacer los zapaticos, por así decirlo, de el diseño. Los zapaticos de la muñeca como tal. Entonces miren, un marrón, un negro. Un marrón, un negro. En un mismo punto estoy repitiendo exactamente lo mismo. Paso al otro punto y voy. Marrón. Obviamente vayan jalando de a poquito sus hilos para que se vaya acomodando el punto. Marrón, negro. Cambio a marrón y hago lo mismo. Marrón, negro. Marrón, cambio a negro. Se fijan, miren cómo voy dando las puntadas. Entonces, en cada punto estoy dando una puntada en marrón, una en negro, marrón, negro, marrón, negro, marrón, negro. Estoy haciendo aumentos en todos los puntos para que el plato empiece a abrir. Entonces, ahí voy en marrón, cambio a... Perdón, ahí estoy en negro, cambio a marrón. Y en el próximo punto hago exactamente lo mismo. Un marrón. Y en ese mismo punto cierro con negro. Y hago la puntada en negro. ¿Cierto? Miren, negro, vuelvo y cambio. Y así me voy a ir hasta el final de esta vuelta número 2. Marrón, negro. Cambio y hago lo mismo. Marrón, paso al siguiente. Ahí mismo, perdón, hago el negro. Marrón y ahí mismo un negro. Buenos días, Lida Cubillos, ¿cómo está? Bienvenida. Entonces, un marrón. Ahí mismo hago el negro. Paso al siguiente punto. Con mucho cuidado de que los hilos no se vean también por el revés. Que quede bien. Entonces, ahí mismo en ese espacio hago un negro. Miren, primero un marrón y ahí mismo en ese punto el negro. Entonces, en todos los puntos he estado haciendo lo mismo. Pues la idea es, a mí me gusta hacer los directos temprano, ¿sí? No me gusta, digámoslo así, hacerlos tan tarde, pero sé que hay personas que a lo mejor no puedan conectarse a esta hora, por la razón que sea, no se conectan, pero bueno, aquí estamos, miren. Entonces, un marrón y después ahí mismo en ese espacio un negro. Me gusta madrugar mucho a hacer, cuando estoy en directos o a grabar, siempre lo hago por la mañana.
Miren, entonces se dan cuenta cómo quedó, cómo quedó. Ya terminamos la vuelta número 2. No puse marcador porque yo sé que aquí empezamos otra vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a replicar un diseño que hice hace tiempo, pero que nunca subí el tutorial ni grabé. Voy a replicar este, miren. Entonces, en vez de, o sea, en vez de yo hacer esto, yo voy a tratar de, digámoslo así, voy a, digámoslo así, esto, no voy a hacer esto, sino que voy a bajar más las muñequitas, las voy a empezar desde el centro. Precisamente estas vendrían siendo las piernitas, las paticas o los pies más bien de la muñequita. O sea, estos punticos negros son como los zapaticos, por así decirlo. En vez de yo hacerlos acá arriba, los voy a empezar desde abajo. Porque cuando estuve haciendo este diseño me di cuenta de que me quedó muy grande la base. Me había quedado muy grande la base, entonces voy a hacerlo desde acá, ¿cierto? Es decir, las muñequitas las voy a empezar desde acá, precisamente desde donde estoy. Y voy a replicar esto. Y les voy a hacer pues todo como tal, ¿cierto? Todas las partes como tal. Uno, dos, tres, cuatro. Me salen 5 muñecas, miren. ¿Por qué? Porque miren, acá hay una. O sea, estas son los piecitos de una, los piecitos de otra, los piecitos de otra, los pies de otra y los pies de otra. O sea, me salen 5 diseños. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Bueno, voy a mirar dónde puedo hacer los aumentos porque es para no distorsionar. Ah, ok, en la parte del... Sí, en la parte del negro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a empezar. Entonces, vuelta número 3. Terminamos con un punto negro, miren, ahí estoy parado. Cierro con marrón. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un punto y en la parte del negro voy a hacer los aumentos. O sea, voy a dar 2 puntadas. ¿Cierto? Miren, empecé con un punto. Me paso a la parte del negro y hago 2 puntadas ahí. 1 y 2. ¿Cierto? Luego voy a hacer una puntadita en color marrón. Entonces ahí hice el primer aumento. Es decir, empecé con un punto marrón normal. En la parte del negro hice el aumento. Me paso al siguiente punto y hago uno solito. No lo cierro, vengo y cierro con negro. Y en la parte del negro los aumentos. Miren, ahí voy a hacer otro. Entonces 1 y 2, ¿cierto? En el color negro. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué parte del cuerpo estoy haciendo? Eh, estoy haciendo o sea, como los pies, ¿cierto? Los pies de las muñequitas, como esto, ¿sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Voy a seguir hasta el final de la misma manera. Entonces ahí cierro con marrón, un punto en marrón, cambio a negro. Y solamente en la parte del negro estamos haciendo aumentos, ¿cierto? Me paso al el aumento, miren, ahí está el aumento. Entonces, así voy a repetir hasta el final. En la parte del negro solamente estoy haciendo los aumentos, estoy colocando los aumentos. Aplano mi base, aunque estamos empezando. Y recuerden tener los colores visibles, los con los que estoy trabajando. Entonces, por ejemplo, estoy en negro, cambio a marrón, cierro y hago un punto en marrón. Solamente estoy tejiendo sobre la pestañita trasera, si se dan cuenta, miren, la pestaña trasera del punto. Cierro con negro. Y recuerden, en el negro estoy haciendo los aumentos. Acomodo todos mis hilos, que no se me vea nada.
cambio nuevamente a marrón y así sucesivamente. Me voy a ir hasta el final de esta vuelta número 3, miren. Y el cordón le da más dureza al tejido, ¿cierto? Bueno, aquí no jale mucho no jale. Ok, miren, entonces sigo. El cordón me le da mucha resistencia al tejido y avanzamos más rápido. Se teje mucho más rápido esta base, las bases como tal, ¿cierto? Se tejen más rápido pues porque el cordón da más, un poquito más de altura y tiene muchos beneficios tejer con el cordón. Nos brinda muchas ventajas, por así decirlo, que tejer solamente con hilo, ¿cierto? Y la puntada obviamente no queda ni muy grande ni muy pequeña, queda normal, ¿sí? Queda normal. Entonces un punto el marrón, cambio a negro, cierro el punto con negro y recuerden llevar todo por dentro, todas sus almas, miren, y él va quedando durísimo. La calidad de estas mochilas quedan, mejor dicho, con este cordón. Entonces, bueno. Y recuerden llevar todo por dentro, que no se les vean los hilos, nada. Todo debe quedar bonito. Un punto en marrón, tomando solamente la pestañita trasera. Y lo mismo cuando estamos tejiendo con el negro, todos sobre la pestaña trasera del punto. No estoy agarrando el punto completo, no. Solamente la pestañita trasera, miren, muy duro. Durísimo va quedando este tejido y muy lindo. El aumento, recuerden. Cambio a marrón. Y estoy trabajando en un pedido que me hicieron. Este es un pedido de una clienta. Entonces, aprovechando de que tengo este pedido, pues decidí hacer el directo para enseñarles cómo yo tejo las bases y con qué materiales lo hago. Esto es un hilo crochet de la marca Miratex en doble hebra. Miren, voy terminando la vuelta, miren cómo va quedando la base. De hecho, esto parece como un dorado, ¿cierto? Este colorcito me gusta mucho. Es como un dorado. Pero en realidad es marrón, sino que en la cámara se ve así. Entonces recuerden, solamente estamos haciendo los aumentos en la parte del negro, en este diseño. Y trato de arrastrar todo, o sea, trato de llevar todo dentro, ¿cierto? Todos los hilos, que no se me vean. Por ejemplo, aquí ya no voy a llevar más esto por dentro, lo voy a dejar a un lado. Me refiero a esta colita, miren, esto es lo que quedó del comienzo, entonces lo llevo para atrás y sigo dando las vueltas, las puntadas hasta el final. Entonces un punto, punto en marrón, cierro con negro y el aumento en la parte del negro, precisamente aquí. Y hemos terminado la vuelta número 3. Cierro con marrón. ¿Y ahora qué me toca hacer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Como estamos replicando un diseño que yo ya había hecho antes, miren este diseño. Entonces, en vez de empezar los pies en la vuelta número 5, yo los empecé desde la vuelta, pues desde el comienzo prácticamente desde la cordón de polipropileno. Cordón de polipropileno lo consiguen en ferreterías, pues en las mismas tiendas de estambres, de hilos, sí, como tal. Bueno, entonces aquí voy a hacer lo siguiente.
Cordón de polipropileno, recuerden. Voy a dar entonces, ok, me toca las piernitas. Sí. Entonces, los aumentos, ok, perfecto, ya es más breve. Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí vamos a empezar los aumentos en la parte del marrón, o sea, aquí voy a empezar con un aumento. 1, 2. Doy con color piel. Dos. ¿Cierto? Y en la parte del negro simplemente doy 2 puntadas. 1, 2. ¿Cierto? Cambio a marrón. Y el aumento, miren, ahí doy el aumento. ¿Cierto? Miren, entonces 2 puntos normales, el aumento en el marrón, aumento en el marrón, marrón, así. Me voy a ir yendo. Entonces 2 puntos en color piel más bien, color piel quise decir. Y el aumento en la parte del marrón. ¿Cierto? Entonces los aumentos en esta vuelta, los estoy haciendo sobre el marrón. Y ya estoy formando la muñequita, miren, si se fijan, estoy formando ya las piernitas del diseño. Marrón. Y hago el aumento aquí. ¿Cierto? Y así me voy a ir yendo hasta el final. Entonces cierro con el marrón, lo cierro con el piel, color piel. Y las 2 puntaditas, ¿dónde tengo que hacerlas? Aquí, miren, 1 y 2. Cambio de color a marrón y hago el aumento. Y así sucesivamente me voy a ir en esta vuelta, donde solo los aumentos los estoy haciendo en la parte del marrón. Pero si ustedes consideran que se les está encocando el tejido, entonces pongan aumentos en la parte del piel, ¿cierto? Por lo menos yo acá siento de que él trata como de encocarse. Miren cómo me va quedando el diseño. Entonces ahí estoy en la parte del piel, que es como la piernita de la muñequita. Y ahora el aumento en la parte del marrón, ¿sí? Voy a dar el aumento ahí. Pero yo siento que, miren, yo siento que él como que trata de encocarse, ¿cierto? Trata, no mucho, pero él trata. Entonces yo pongo los aumentos
un poquito más de seguido. Ahí por lo menos los hago en la parte del marrón para ir equilibrando. Miren, entonces un punto, otro punto y en la parte del marrón el aumento, ¿sí? Como les digo, si ustedes sienten, les voy a dar una recomendación, si ustedes sienten que el tejido se les está encocando de una vez, entonces pongan otro aumento también en la parte, puede ser en el primero o en el segundo punto de la parte del color, ¿cierto? Aquí en el color piel, ¿cierto? Pueden poner el aumento. Pero pues por lo tanto, mientras tanto a mí, por el momento no se me está, no está tomando esa forma encocada, ¿cierto? A mí no me está pasando. Pero puede que a alguno de ustedes les pase, ¿cierto? Entonces, como les digo, si a ustedes se les encoca desde el comienzo, entonces pongan más aumentos. Por ejemplo, acá pueden poner uno acá o en el primero. Acá lo mismo, uno acá o acá, para que les vaya quedando más planita. A mí se me está encocando. Trata, pero más no se encoca. Entonces ahí hago el aumento, recuerda. En todas las vueltas sí o sí debo hacer aumentos. ¿Para qué? Para mantener la forma plana de la base. Y para que el tejido se vaya abriendo, por supuesto. Entonces miren, ahí sigo ahora entonces con marrón, donde haremos el aumento como lo hemos hecho en esta vuelta. Miren, ahí doy dos puntadas, 1 y 2. Paso al siguiente, a la siguiente sección y hago los dos puntos, 1 y 2, que es la parte de las piernitas de la muñequita. Y cambio a marrón, donde haré, por supuesto, el aumento. 1 y 2. Bueno, bien, va bien, miren. No se va encocando nada. Sí me va a tocar hacer algo y es como se me están... Voy a hacer algo y es... Ah, es el marrón, el marrón. Entonces recuerden, repitan lo mismo hasta el final, ¿cierto? Van a repetir exactamente lo mismo hasta el final. Entonces cierro con el curuba, el color piel, ¿cierto? Piel, curuba. Pueden usar un rosa pálido, pero bien pálido, porque el diseño que voy a emplear en el cuerpo de la mochila va a ser, o sea, debe tener este color o un rosa pálido por lo menos, ¿sí? El aumento, miren el aumentico y maravilloso. Vamos finalizando, miren qué fácil se teje con el cordón. Avanzamos muy rápido. Entonces dos punticos y hemos terminado entonces la vuelta número 4 de este diseño. Miren cómo va quedando. Entonces, para empezar la vuelta número 5, voy a ir mirando, obviamente, me voy a ir guiando desde la foto. Como les había comentado a algunos en la página de Facebook, yo me guío de las fotos. Entonces, miren, estoy haciendo las piernitas, ¿cierto? Como les dije, yo empecé la muñeca desde la segunda vuelta. Pero en este diseño lo había empezado desde la quinta. 1, 2, 3, 4, sí, desde la quinta. Pero aquí lo estoy empezando desde acá, mejor dicho, miren, desde la segunda. Empecé, entonces estas son las, digamos así, los zapatitos, estas son las piernas. Ahora voy a empezar con el vestido. Ok, mucho más fácil todavía. Vamos a empezar entonces. Un puntico. Ah, ok, un puntico a ambos lados. Perfecto. Un puntico a ambos lados. ¿Cierto? Y voy a empezar a hacer el vestido, ¿cierto? El vestido. Entonces, ¿yo qué voy a hacer?
Miren, el vestido va a ser rojo. El vestido va a ser rojo. Entonces, ¿yo qué hago? Vamos a empezar la vuelta número 5 de la siguiente manera. Sí, me va a tocar hacer esto porque los hilos están un poco entorchados. Dejen su comentario, cómo les está pareciendo la clase, si les gusta, si no les gusta. Pueden opinar lo que quieran. Esto es un directo desde mi canal de YouTube, Tejeguay con Andrés Rodas. Me pueden seguir en todas las redes sociales también, si gustan, donde muestro también mis trabajos. Instagram, TikTok, Facebook. El marrón, sí, me di cuenta que el marrón se metió. Miren el cordón que yo utilizo para la mochila. Cuando estoy tejiendo mochilas, normalmente ingreso este cordón para que me le dé resistencia, ¿cierto? Queda más duro el tejido, no queda tan aguado. Bueno, realmente brinda muchas cosas, muchas ventajas tejer con este cordón de polipropileno. Listo, ahora sí, continuamos. Vuelta número 5. Aquí, nuevamente, vuelta número 5. Ok, acá termino el punto, se me soltó. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a dar un aumento, miren, en el primer marrón, miren, aquí. Un aumento. Y el vestido lo voy a empezar de la siguiente manera. Entonces tomo el rojo y lo llevo para atrás y voy a darme, ¿cierto? Empecé con un marrón y el aumento, o sea, un aumento en el primer marrón y el vestido lo empezamos, miren, un punto y en este punto también, aquí, voy a dar otro aumento, ¿cierto? Miren, entonces un aumento en el marrón, un punto de separación aquí con marrón, con rojo y en el primer punto del color piel hice otro aumento. Y entonces en la parte central, uno, otro, voy a dar otro aumentico. Puede ser, a ver, ahí mismo, un aumento. Y sigo, miren, uno, dos, y recuerden otro aumento acá con rojo. En el último puntico, reviso, se me está viendo un colorcito por acá, ¿cuál será? El curuba. Entonces yo lentamente jalo el curuba para terminar de ajustarlo. Y después el marrón. También se me ve el marrón, entonces jalo el marrón suavecito. Y eso es todo. Miren, estamos empezando entonces el vestido, ¿cierto? Se fijan, miren, entonces hice un aumento aquí en marrón. En el primero, un punto de separación, otro aumento, punto de separación, aumento, dos puntos de separación y aumento acá. No pasa nada si lo hago así, con tal de hacer los tres aumentos, sea uno al comienzo, uno en la mitad y otro por acá. Entonces terminé con un aumento, un punto de rojo. Ok, vamos a hacer una separación o un aumento. Bueno, una separación más bien. Cambio de color a marrón y hago, miren, un punto y ahí mismo hago con rojo. O sea, un aumento pero con rojo, ahí en ese espacio. Porque como estamos haciendo el vestido, entonces no pueden quedar los dos vestidos tan pegaditos unos de otros.
El vestido de esta muñequita no debe quedar pegado con este. Por esta razón he decidido poner este puntico de separación, ¿cierto? Entonces, ajusto y recuerden un aumentico por acá. Lo voy a hacer acá. La idea es que el tejido se mantenga plano. Entonces hice un aumento acá, trato de hacer otro aumento en el centro. Puede ser acá, miren. Otro aumento. Reviso. Perfecto. Miren cómo va quedando la base a plano. Y ya voy formando las muñequitas en la base. Ustedes van a quedar, mejor dicho, súper asombrados porque este diseño es muy lindo. Entonces, un aumento, sigo acá y en la parte de la otra piernita hago otro aumento, puede ser ahí. ¿Se dan cuenta? Miren. El aumento. Y recuerden, un rojo, cambio a marrón. Y recuerden que hay un puntico de separación en marrón. Un puntico de separación y ahí mismo hago otro punto con rojo. Como el rojo, lo agarro con mi aguja y ahí mismo hago el puntico en rojo. ¿Cierto? Entonces debe haber una separación por lo menos de un punto entre diseño y diseño, ¿cierto? Entonces ahí ya se van viendo las dos muñequitas, miren, una y dos. Los zapatitos, las piernitas y el vestido. Me estoy guiando desde este que hice, como les dije al comienzo. Entonces estoy haciendo exactamente lo mismo. Cordón de polipropileno. Cordón de polipropileno. Se llama este cordoncito, este. Miren que es como trenzado y le da más resistencia al tejido. Miren cómo queda en el revés, muy lindo todo. Entonces, si aún no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban, compartan, comenten, regálame un like. Seguimos entonces con la explicación. Estamos haciendo el vestido, miren esto. Entonces, ok. Entonces continúo exactamente lo mismo, de la misma manera. Entonces, un aumentico en la parte de la piernita. Por ejemplo, acá miren, uno y ahí mismo hago otra puntada. Y en la parte del centro también, como entre el espacio, en el espacio que se forma entre piernita y piernita, vamos a hacer otro aumento, ¿cierto? Puede ser ahí o en el segundo punto. Yo lo voy a hacer acá en el segundo punto. Y un aumento también en la parte de la piernita. Entonces, en realidad estoy haciendo 3 aumentos ahí, ¿cierto? Entonces, ahí ya se va formando los vestidos, miren. Este es el número, buenos días Flor Judith, ¿cómo está? Este es la número 3, aguja número 3 de la marca, miren, de esta marca. Y recuerden que ya la gasa la empezamos en clases pasadas, la gasa de esta mochila la empezamos y por supuesto en directos. Entonces, un aumento aquí, o sea, un puntico de separación como les había dicho y ahí mismo voy a formar el punto en rojo en ese espacio. O sea que en realidad hicimos otro aumento, ¿cierto? Otro aumento aquí, lo mismo acá, mira, aquí hicimos otro aumento, lo mismo acá. Continúo. Entonces aquí en la parte de la piernita vamos a hacer otro aumento. Puede ser en el primero o en el segundo punto. Lo voy a hacer en el segundo.
el aumento, miren. Y la base se mantiene planita, miren, como necesitamos que quede. Vengo entonces a la parte del centro del diseño y hago el siguiente aumento. ¿Cierto? Miren, el aumento. Y en la parte de la piernita voy a dejar un punto de separación este. Y en el siguiente punto hago el aumento. Y por supuesto las fotos de esta base las voy a dejar también en mis redes sociales para que las miren. Y entonces hago un punto de separación con marrón, cierro con rojo. Y ahí mismo hago en rojo y terminamos el último vestidito de esta última muñequita. En realidad me quedaron 5, miren, 1, 2, 3, 4, 5 muñequitas, ¿cierto? 5 muñecas me van a quedar, entonces 1, 2, reviso, en la parte de la piernita hago un aumento, miren, vengo entonces para acá y sigo y hago en la parte del centro entre pierna y pierna, miren, pierna y pierna, otro aumento ahí. ¿A qué me refiero con aumentos? A tejer dos puntadas en un mismo espacio. A eso me refiero con aumentos. Y sigo entonces terminando. Y en la parte de la piernita también voy a hacer otro aumento. Y me está quedando muy bien, miren. Muy bien, reviso el revés, que no se me vean los hilos. No se preocupen que yo después corto esto y lo quemo para que no quede esto así. Esto queda bien prolijo, esto no se va a notar. Pero por ahora continuamos con el tejido, ¿cierto? Entonces acá miren, llegamos a la parte digámoslo así, ya. Terminamos la vuelta número 5. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Vamos a empezar la vuelta número 6 de la siguiente manera. El aumento, voy a hacer otro aumentico, miren. Entonces voy a empezar, miren, un punto normal en rojo para, digámoslo así, para formar este mismo efecto. Entonces acá voy a empezar con un aumento en marrón. Marrón, miren, un aumento. Y en realidad me voy a ir corriendo un puntico, miren, un puntico en ambos extremos de los rojos. Es decir, que la figurita se va cerrando, ¿cierto? Se va a ir cerrando un poquito. Entonces miren, acá continúo de la misma manera. Uno y continúo con los aumentos como los había hecho abajo en la vuelta anterior. Entonces un aumento. Entonces voy a hacer un aumento acá, uno en el centro y uno al final, ¿cierto? Obviamente debo mantener, voy a ir mirando el diseño para ir mirando cómo es que lo debo de ir realizando, ¿cierto? Entonces este es el diseño. Solamente que las piernitas, como les dije, las empecé desde la segunda vuelta, perdón. No tan aquí, tan arriba, sino desde el centro. Empecé las piernitas. Entonces sí, efectivamente me voy a ir corriendo un puntico para ir dándole la forma de vestido, ¿cierto? Entonces sigo con rojo. Y en la parte central, ok, puede ser, ok, ahí voy a hacer el aumento. Entonces un aumento acá, otro aumento en el centro y otro aumento finalizando, ¿sí?
Bueno, niños, por aquí sigo. Paciencia que se me enreda un poco el hilo acá. Entonces hice un aumento, sigo tejiendo en rojo. Y recuerden otro aumentico al final, como les dije. Y debo correrme, ok, aquí debo correrme. Ya no tejo el último punto con rojo, sino que sobre ese último punto rojo, como les comento, les voy a, bueno, vamos a hacer un punto marrón aquí también. Entonces miren, aquí nos corrimos un punto y aquí debo correrme otro punto. Entonces en vez de terminar con rojo, termino con marrón. Y recuerden que en la parte del marrón de abajo, del punto de abajo, vamos a hacer un aumento. Miren, aquí debo realizar un aumento para ir abriendo ese espacio. Entonces empiezo, miren, un punto. Ok, aquí debo cerrar con rojo. Solamente debo correrme es un punto. Entonces cierro con rojo y sigo y continúo más bien trabajando el vestido. Miren cómo va quedando las muñequitas, ahí se van formando. De a poquito se va notando el diseño. Me dice si están viendo bien, si de pronto estoy bajando mucho la mano para saberlo, ya que pues cuando me pongo a tejer no me doy cuenta de esos detalles. Entonces es muy importante que me estén acordando de subir la mano, ¿sí? Para que el diseño se pueda ver en pantalla, lo que estoy haciendo como tal. Aplano mi base, miren cómo va quedando supremamente plana. Normalmente yo estoy haciendo tutoriales, pero pues quise hacer directo mejor para que ustedes vieran en directo todo lo que tengo que hacer para tejer estos diseños. El directo, recuerden, va a quedar guardado para que pues lo puedan ver una y otra vez las veces que sean necesarios por si van a hacer este mismo diseño de base. Entonces acá miren, el aumento en el centro, como les dije, uno por acá y otro al final. O tratando de que quede al final, ¿cierto? Y recuerden que nos estamos comiendo, digámoslo así, estamos tejiendo con otro color el último punto, más no nos estamos volando los puntos, claro que no. Eso no se puede hacer porque el diseño se encoca. Simplemente me refiero a que estamos tejiendo con otro punto. Estamos tejiendo con otro punto el último del rojo, ¿cierto? Por ejemplo, ahí miren, tejo entonces con rojo. Y recuerden que en la parte del marrón de abajo, ahí sobre ese vamos a hacer otro aumento. Y un punto aquí en marrón. Cambio a rojo. Y empezamos el vestido número 3. Miren, 1, 2 y vamos al vestido número 3 o a la muñequita número 3. Entonces, rojo. Me vengo para acá y hago un aumento, otro punto normal y aquí hago el aumento. Aumento. Y en la parte del centro sigo y busco, ok, ahí me toca hacer otro aumento. Reviso el revés que no se me vean los hilos. Y finalizamos acá también con otro aumento. Miren, uno y ahí mismo otro. Y cierro con el color marrón.
un punto solito. Y en la parte del marrón de abajo hacemos un aumento sobre ese punto marrón. Miren, el aumento. Se fijan, miren, voy aplanando mi base. Y termino con un puntico en marrón. Nuevamente cambio a rojo. Y empiezo el vestido, miren. Rojo. Otra puntadita en rojo. Y vamos a hacer el aumento acá. 1 y 2. Wow, maravilloso. Está quedando muy lindo este diseño. Ustedes lo van a ver cuando quede más avanzado, más terminadito. Ustedes van a ver la belleza. Cómo queda el diseño. Regálame un like, comparte, suscríbete al canal si te gusta mi contenido y comenten, ¿cierto? Todo lo que quieran aportar es bienvenido porque pues la idea es ir mejorando muchos aspectos. Bueno, aquí estoy nuevamente. A mí no me gusta meter esto en cajas separadoras ni nada, yo simplemente tejo y voy desenredando. No me gusta meter estos hilos en cajas separadoras. Entonces yo prefiero, me tomo el tiempo de desenredar, no pasa nada, a mí no me incomoda. Entonces yo sigo tejiendo y recuerden, un aumento por aquí, aquí, otro más o menos al final y otro en el centro. Entonces un aumentico en el centro como les comentaba y un aumentico al final. Uno, dos y el aumento acá. Cambio de color a marrón. Entonces un punto en la parte del marrón de abajo, el aumento, 1 y 2. Y un puntico acá en marrón, ¿cierto? Cambio a rojo para hacer el vestido de la cuarta muñequita. Miren, 1, 2, 3, 4. Y después, es la, a ver, 1, 2, 3, la cuarta, perdón. Esta es la quinta, ¿sí? Entonces, me corresponde ahora, entonces sigo tejiendo y un aumento ahí. Aumento, sigo hacia el centro. Y en el centro el aumento. Y 2 puntos, perdón, sigo hasta el final. Creo que son 3, 1, 2, así. En el tercero otro aumento, aquí mismo. De hecho, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 es la quinta, ¿cierto? Aumento, aumento y aumento. Bueno.
Bueno, listo, hemos terminado la vuelta número 5, vamos a empezar la vuelta número 6, donde vamos a hacer lo mismo. O sea, vamos a tratar de hacer aumentos. Vamos a hacer los aumentos así. Continúo en la parte buscando el punto central. O sea, en estos espacios seguimos haciendo aumentos, un aumento en el centro, ¿cierto? Y en la parte del vestido, miren, entonces aquí me voy a ir corriendo un punto también y me voy a correr otro punto, ¿cierto? Como hicimos en la vuelta anterior, en esta vuelta que acabamos de hacer, vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a comer un punto acá y otro acá. Y el aumento lo vamos a hacer en la parte del centro. O tratar de que el aumento quede en la parte central más bien. Miren, entonces empiezo con un aumento ahí. Estos puntos los dejo normales. 1, 2 y la parte del vestido. Uno, dos. Ah, y ahí hago el aumento, ¿cierto? Un aumento. Y sigo. Seguimos. Aumento. Otro aumento en el centro. Por ejemplo, ahí lo puedo hacer, miren, un aumento en el centro. Y sigo. Y tratar de hacer otro aumento finalizando, ¿cierto? Dos. Miren cómo me debe quedar. Aplanen su base si se les está tratando de encocar. Lo aplanan. Y otro aumentico al finalizar. Yo lo voy a hacer aquí. Y recuerden que debo comerme un punto. O sea, en vez de terminar con rojo, ahí mismo termino con un marrón para ir dándole la forma triangular al vestido, ¿cierto? Como una forma en que empezamos ancho abajo y arriba se va angostando, ¿cierto? Bueno, voy a ir mostrándoles el diseño, por supuesto, porque yo no me estoy basándome en este que hice hace tiempo, como les dije. Entonces, 3, ok, en la tercera. Entonces ya tengo que empezar, ok, tengo que empezar el cinturón, miren, esta formita del cinturón. Entonces aquí no lo había hecho, lo voy a hacer. Entonces, en la parte central, menos mal vi el diseño, porque me estoy guiando de este. Me estoy basando en este. Entonces, ahí, un punto. Y entonces voy a cerrar con negro, ¿cierto? Entonces voy a hacer 2 punticos en el centro de cada vestido. 2 punticos en negro. De hecho, bueno, hagámoslo de 3. Un aumento, miren, un aumento ahí. No son 2, ¿cierto? Deben ser 2. Son 2. Son 2 puntos, quise decir 2, 2. Finalizo. Miren, aquí hice el aumento. Yo no puedo dejar de hacer el aumento. ¿Por qué? Porque necesito que el plato se mantenga. Si yo solamente hago 2 aumentos acá, por ejemplo, ya entonces el tejido, mejor dicho, es que se empieza a encocar sí o sí. Entonces el aumento, miren, un aumento lo hice, o sea, hice un punto en rojo y ahí mismo en ese espacio lo tejí en negro, ¿cierto? Con ese mismo, lo voy a repetir, miren, para que quede claro. Miren, por ejemplo, yo ahí llego hasta ahí, vamos a suponer que yo tejo en rojo o el color que ustedes estén empleando, entonces cambio de color a negro, miren, ahí mismo, en ese espacio o en ese punto donde estoy parado, voy a hacer el aumento. ¿Se dan cuenta? Miren, lo hice con negro
me paso al otro punto y lo tejo en negro. Y recuerden que finalizando vamos a hacer otro aumento en rojo. Ya miren, entonces ya hice los dos puntos centrales del cinturón, ¿cierto? Entonces, 2, 3, acomodo mis hilos que no se me vean, bonito. Y aquí miren, finalizando como les dije, el aumento. Y recuerden que vamos a tejer, vamos a hacer un cambio de color en marrón antes de llegar al punto, al último punto rojo, porque me estoy comiendo un puntico en el marrón, con el marrón, miren, entonces ahí lo tejí. Y recuerden que en la parte del marrón, en el centro de donde, acá, en el centro voy a hacer un aumento también, debo realizar un aumento. Miren, ahí está el aumento. Continúo, miren, ahí me como otro punto con marrón, cierro en rojo. Y voy a empezar un aumentico aquí, uno, y ahí mismo hago otro. Esto es para mantener la forma plana del tejido de nuestra base, ¿cierto? Y recuerden que en la parte del centro vamos a hacer un aumento. Vamos a realizar los dos punticos. Ok, un punto. Cierro con negro. Y voy a hacer, en el siguiente punto voy a hacer un punto negro, vuelvo y cierro con rojo. Y ahí es donde voy a hacer el aumento. Ah, son dos puntadas en negro. Lo había olvidado completamente. Uno. De hecho, el aumento tengo que hacerlo acá. Sí. Porque en el siguiente voy a hacerlo solo. Miren, el aumento. Se fijan, miren, un punto rojo y un punto negro ahí mismo en ese espacio. Y un puntico negro acá. Cambio a marrón. A es rojo. Bueno, rojo, perdón, quise decir rojo. No tengo derechos de autor de la música de fondo. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. Entonces sigo. Aclaro esto para que no hayan inconvenientes. 3 y el aumento en el último punto. Bueno, en el penúltimo, de hecho, miren, ¿cierto? Un aumento acá y otro aumento al finalizar. Al finalizar, quise decir, miren el patrón que estoy colocando, el diseño. No me estoy guiando desde patrón, sino de una foto como tal. ¿Cierto? Estoy haciendo este. Y bueno, vamos a finalizar entonces acá con el marrón. Pero ustedes saben que yo cruzo el hilo, el marrón, el color que vaya a utilizar lo llevo siempre para atrás, miren. Para atrás. Y hago, recuerden, en marrón y en la parte del centro voy a tejer o voy a realizar más bien un aumento en la parte central, ¿cierto? Es decir, acá en todo el centro, miren, pues entonces ahí, justo ahí donde estoy parado, voy a hacer un punto y otro punto, ¿sí? Miren, la base me va quedando full planita, muy plana. No tengo que esforzarme mucho para aplanarla, miren, se dan cuenta que ella va quedando planita. Entonces, esto se logra, pero con la práctica. Hay que practicar mucho para lograr las bases, todo el tejido en general. Entonces sigo.
les recomiendo o les pido el favor de que me dejen un like, compartan este directo en todas sus redes sociales, por favor. Y bueno, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas, a que te suscribas a mi canal para seguir enseñando este y muchos más videos, muchas más clases o técnicas sobre el tejido guayú. Quise decir eso. Bueno, sigo y voy a empezar con un aumentico acá. Pues un punto, un aumento, sigo hasta el centro para ir formando el cinturón como les había comentado. Entonces ahí, un punto, y en ese espacio donde estoy parado, en ese mismo punto donde estoy en este momento, cambio de color a negro y hago un aumento ahí mismo, ¿cierto? Y cierro o hago otro puntico al lado en negro, miren, para ir formando esos dos punticos que es como la parte del cinturón del vestido, ¿cierto? Las piernitas, el vestido. Bueno, seguimos entonces tejiendo. Y voy checando, revisando, analizando lo que llevo tejido hasta ahora, ¿cierto? Bueno, y finalizamos con un aumento. Bueno, este punto siento que me quedó muy raro, lo voy a acomodar nuevamente. Quiero que me quede muy bien. Pues trato de bajar más la puntadita. Miren, la puntadita debe quedar bajita en lo posible y muy bonito. Gracias por los 22 me gusta, por los likes, por los comentarios. Entonces, miren, ahí terminé con otro aumento, ¿cierto? Miren, otro aumento, cambio a marrón, cambio al color marrón. Y recuerden que en la parte del centro, de esta figurita vamos a hacer otro aumento, a realizar otro aumento. Entonces ahí miren, hago dos puntadas, uno y ahí mismo hago otro punto. A esto le decimos aumento. Sigo o continúo más bien. Miren, entonces me comí un puntico con marrón, ¿cierto? Cambio de color a rojo. Y hago el primer aumento, entonces un punto. En el siguiente punto hago el aumento. Aumento, miren, ahí ya hice un aumento. Y sigo hasta el centro donde debo hacer o realizar el cinturón, ¿cierto? ¿A qué me refiero con cinturón? Miren, el vestido debe tener un cinturón. Yo lo hago así, lo hice así. En una oportunidad, nunca hice el directo o video. Miren, acá tengo la foto. Por cierto, esta y más fotos las tengo en mi Instagram, ¿cierto? Tengo este diseño en el Instagram. Entonces, estoy haciendo el cinturón, si se fijan, este cuadrito, miren, estoy haciendo esta vuelta. Y debo hacer esto, miren. Después, en la siguiente vuelta, hago esto. Y así me voy a ir yendo. Ah, ok, me toca hacer entonces en la siguiente vuelta. Ah, ok. Estamos ahí, listo. Entonces ahí cambio de color a negro. Por supuesto, ustedes pueden emplear otro color para el cinturón y el vestido, ¿cierto? Entonces ahí mismo hago un aumento, miren. Donde estoy parado en rojo, ahí hice el aumento. Y cierro o hago otro punto con negro. Cambio a rojo. Y hago los puntitos.
y finalizo con un aumento. 1 y 2 puntitos ahí, ¿cierto? El aumento, miren, cambio a marrón y así hasta finalizar. Ya vamos finalizando la vuelta número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho es la vuelta número 7. La vuelta número 7. 1, 2. Y en la parte del centro, recuerden, vamos a realizar otro aumento. Teniendo mucho cuidado de que no se nos vean los hilos ni por el derecho ni por el revés, miren. No deben verse los hilos en lo posible. Y en la parte central debo hacer o realizar un aumento. Miren, ahí 1 y 2. ¿Cierto? Ahí está el aumento. Y sigo. Y me como un puntico con marrón, miren, para ir dándole la forma triangular al vestido. No quiero que vean distractores por ahí, por eso muevo todo para que se me concentren en el tejido como tal. Entonces sigo acá y empezamos con el aumentico. Miren, un punto. Y en el siguiente punto vamos a realizar el aumento. Miren, 1 y 2, ¿cierto? Y recuerden que en la parte central vamos a realizar otro aumento y al finalizar otro aumento, ¿cierto? Un aumento acá, uno en la mitad en lo posible y otro finalizando. Entonces sigo, miren, 1, 2 y ahí. Entonces un punto, lo cierro con negro. De hecho no, de hecho lo voy a empezar desde acá, que no me quede tan corrido a la izquierda, ¿sí? Entonces esto lo estoy haciendo a ojo, el tema de los dos puntos que van en el centro, entonces el aumento acá, o de hecho hagamos un punto acá, otro por acá, y en el último punto negro vamos a realizar el aumento, ¿sí? También lo puedo hacer así de esta manera, es decir, ahí hago el aumento, miren, el aumento, y me voy hasta el final, prácticamente hasta el último punto donde voy a realizar otro aumento. Acomodo mis hilos, mi tejido. Y recuerden, prácticamente en el último punto o en el penúltimo, ahí otro aumento, miren, otro aumento. Cambio a marrón y hemos finalizado la vuelta número 7. La vuelta número 8 es donde vamos a hacer el centro del vestido. Entonces, 1, 2 y reviso, obviamente que esto me debe quedar planito. Muy planita la base, debe quedar. Ok, empezamos otra vuelta y también lo mismo, un aumento en la parte central, miren ahí, 1 y 2. O sea, en la parte central un aumento, lo mismo acá, otro acá, otro acá y otro acá. Ahí, eso sí se hace siempre, los voy a hacer ahí. Pero en la parte del vestido hay que ir mirando ya cómo vamos a seguir acomodando y recuerden, acá el vestido se sigue cerrando una vez más. Entonces nos comemos o corremos con un puntico en marrón, cambio a rojo. Ah, perdón, aquí ya es negro porque estamos en la parte del cinturón, ¿cierto? Eso no lo puedo olvidar. Miren, vamos acá. Vamos a hacer esto que es todo negrito, que es la parte del cinturón. Entonces voy a hacerlo. Ok, sí. Entonces cambio a negro. Entonces, un punto en el C, al comienzo,
O sea, un aumento quiero decir, miren, aumento. ¿Sí ven? Miren, un aumento por acá, otro en el centro y otro al finalizar. Miren cómo me va quedando. Y ahora sí me voy yendo entonces, como les dije, con aumento en el centro también. Uno al comienzo, luego uno en la mitad. Miren, ahí voy a hacer el aumento. Se fijan, miren, 2 puntos en uno. Y al final también voy a realizar otro aumento. De igual manera debo comerme o correrme un puntico también para ir cerrando el vestido. Cierro con marrón y continúo. Miren, ya estamos formando la parte del vestido. Y en el centro otro aumento. Ahí, miren, ahí voy a hacer el aumento y continúo. Entonces, si se fijan ustedes, el color de base o fondo de mi mochila es el marrón. Ustedes pueden emplear un gris, un mostaza, el color que ustedes deseen para su tejido, para su base. Listo, miren. Entonces aquí continúo con mi marroncito, con mi color, en este tono que es tan lindo. Parece de hecho como dorado, brilla. Él tiene un poquito de brillo, me gusta. Entonces sigo y me debo comer otro punto aquí, miren. Cambio a rojo, a negro. Recuerden que es negro. Ya estamos en la parte central del vestido. Entonces miren, un puntico, el aumento en el siguiente punto. Aumento, mírenlo ahí. Sigo avanzando con mi color marrón. Y en la parte central otro aumento. Ahí miren, ahí voy a hacer otro aumento. Sigo. Y al final voy a hacer otro aumentico. Ahí miren, 1 y 2 puntos en un mismo espacio. Y por supuesto cierro con el marrón, que es como la separación que hay entre muñeca y muñeca, ¿cierto? La separación esto. Entre muñeca y muñeca hay una separación, miren. Y recuerden, en la parte del marrón hacemos otro aumento también. Voy a hacer el aumento aquí, miren, en este punto. Aumento. Y finalizo también, sigo entonces con este color hasta llegar al otro, a la otra figurita. Entonces sigo tejiendo con marrón hasta acá. Miren, sigo.
Un puntico me lo como, miren, con el marrón, cambio a rojo. Y entonces hay una hormiga. Bueno, sigo. Acá es con negro, ¿cierto? Cambio a negro. Y al comienzo voy a hacer el aumento, recuerden, un aumento. Acomodo mis hilos y de pronto reviso el revés, que no se me vean, miren, los hilos en el revés. Vuelvo y volteo. Y en la parte del centro hago el aumento. Miren, ahí está listo el aumento. Y continúo. Muchas personas no entienden el tema de los aumentos y es que cuando yo me refiero o digo aumento es simplemente tejer 2 puntadas en un espacio, en un agujero, para que el tejido pues obviamente empiece a abrir. Si yo no hago aumentos, entonces esto se hace más que todo cuando empezamos a subir las bases, ¿cierto? Para subir dejamos de hacer aumentos. Pero por ahora sí tenemos que seguir tejiendo para abrir el plato, hacer aumentos para abrir el plato como tal. Bueno, está bien, tengo buena carga porque a veces estoy grabando y de repente está bien de carga el teléfono. Entonces, por ese lado no me preocupo. Por ese lado no me preocupo. Entonces sigo acá, cambio a marrón, miren. Y en la parte del marrón, en el centro, tengo que realizar otro aumento. ¿Sí? Tengo que realizar otro aumento. De hecho, son como muñequitas entaconadas y no se han dado cuenta. Tienen como unos taconcitos, por eso se ve tan alta. Entonces están montadas en unos tacones, las muñequitas. Van a ver cómo quedan de bonitos estos diseños. Son como unas muñequitas entaconadas. Sigo. Cambio a rojo, a negro. Es a negro, recuerden, negro del cinturón. Entonces, muchas gracias por el apoyo. Por favor, suscríbanse al canal, compartan, regálame un like y comenta. ¿Qué tal le ha parecido la clase del día de hoy? Seguimos, miren, con el negro. Y otro aumento, perdón, en el centro. Un aumentico en el centro. Puede ser ahí 1 y 2 puntos para el aumento. Y continúo hasta el final. Y al final también voy a realizar otro aumento. Entonces, este lo dejo sin cerrar porque voy a cambiar a marrón. Cambio a marrón y hago, perdón, acá es marrón. Recuerden, un aumento en el penúltimo punto, ahí está. Cambio a marrón y hago, entonces sigo tejiendo en marrón y en la parte del marrón, en el centro, hago otro aumento. Miren, ahí voy a hacer otro aumento, ¿cierto? El aumento, mírenlo ahí, 2 puntos en un mismo espacio. Sigo
con el marrón hasta encontrarme la otra figurita. Y recuerden que me voy a comer otro punto. Miren, ahí tejo con marrón sobre el primer rojo, cambio a negro y vamos finalizando esta octava vuelta. 3, 4, 5, 6, 7, sí, la octava vuelta, efectivamente. Estamos en la octava vuelta. Vuelta número 8 de nuestro fondo con cordón. 1, 2 y en ese segundo punto el aumento. Sigo hasta el centro, donde realizaremos otro aumento. Entonces, aquí hago uno y otro. Y sigo. Ya vamos finalizando esta vuelta número 8, vamos a empezar la vuelta número 9, donde vamos a empezar también, creería yo que los bracitos, voy a mirar el diseño para poderles decir qué vamos a hacer. Entonces ahí cambio a marrón. ¿Cierto? Miren, ahí cambia a marrón, aplano mi base. Miren cómo va quedando el fondo de hermoso. Espectacular. En todo el sentido de la palabra, muy bello este diseño. Lo pueden replicar en otros colores. Si por alguna razón no les gustan estos colores, pues lo pueden hacer con los colores de su preferencia. Como siempre se los he dicho. Entonces miren, vamos a llegar a la parte ya. Hemos finalizado la vuelta número 8. ¿Cierto? Hemos finalizado la vuelta número 8. Y seguimos entonces en la parte del centro de la figurita, de la parte del beige, del marrón. Vamos a hacer otro aumento. Miren, ahí hago 1 y 8. ¿Cierto? Entonces voy a mirar el diseño exactamente que me corresponde hacer. Yo lo tengo en foto, en una foto. Miren. Entonces ya hicimos la parte negra, que es esta línea, ¿cierto? Del cinturón. Miren, les voy a mostrar. ¿Cierto? Miren. ¿Se fijan? Miren. Entonces, ¿ahora qué me toca hacer? Voy a empezar a hacer los bracitos, miren. Estos bracitos tienen como unos guantecitos, si se fijan, en negro. Entonces los voy a tejer en negro. ¿Cuántos puntos? 3 puntos. Ah, son 2 puntos, 3 puntos de separación. 3, sí, efectivamente. Entonces aquí voy a empezar el primer brazo, ¿cierto? Voy a empezar el primer brazo. ¿Qué voy a hacer yo? Entonces aquí el aumento lo voy a hacer más corridito acá. Entonces ahí voy a terminar. A ver. Sí, 4 puntos antes de llegar, miren, 4 puntos antes de llegar al cinturón. Voy a empezar a hacer los guantes, que son esas dos puntaditas en color negro. Miren, 1 y 2. Y cambio nuevamente de color a marrón. Y tejo 1, 2. Se fijan, miren, estamos haciendo 2 punticos acá y voy a hacer otros 2 punticos acá. En cada diseño voy a hacer lo mismo para empezar a hacer los bracitos de la muñequita con, como digámoslo así, una especie de guantes que ella tiene. Entonces aquí, a ver el diseño. Ah, igual me tengo que seguir corriendo otro puntito. Otro puntito también. Entonces miren, me corro un puntito más acá y cambio nuevamente a rojo. Y hago, miren, 1, 2 y voy a hacer otro aumento, por supuesto, ahí mismo. El aumento.
Entonces se fijan, miren, ya estamos haciendo la parte del vestido de arriba, ¿cierto? La parte que va también en rojo. Y aquí vamos a hacer dos puntaditas en negro. O sea, esto mismo lo vamos a hacer acá mismo para darle el efecto de que es un, ¿cómo se dice? Pues ahí hago el aumento, cambio de color y voy a tejer esta vez dos punticos normales en negro. Miren, uno, o sea, el aumento lo hice un poquito más acá, no lo hice tan al centro, sino que lo hice más corridito. El aumento, dos punticos, miren, dos, cambio a rojo nuevamente. Entonces ya estamos formando. Ya estamos formando el diseño del vestido. Y finalizando vamos a realizar otro aumentico también en rojo. 3, 4 y ahí mismo el aumento. Y ahora, como les he dicho, me debo correr otro puntito, esta vez también acá, para ir dándole la forma triangular al vestido. Bueno, de hecho aquí este quedó como muy corrido. Me va a tocar, miren, ahí siento que me quedó demasiado corrido. Voy a correrlo entonces un poquito más para acá. De esto se trata en las mochilas cuando las estamos realizando, de detectar también los errores. Miren, menos mal me di cuenta a tiempo. Entonces ahí sí voy a hacer un aumento, miren, un punto, el aumento ahí mismo y otro puntico negro al lado. Ahí está, ahora sí se ve más centradito los dos puntos, cambio a rojo y finalizando debo realizar otro aumento, 2, 3, miren, así me va quedando este diseño. Y al finalizar vamos a realizar otro aumento en rojo. Entonces acá, un puntico antes de llegar al último, lo hago. Aumento, cambio a marrón. Y en el centro hago el aumento. Acá, pero tengo que realizar los punticos, como les había comentado, son 3 puntos de distancia, 1, 2, 3. Para empezar a hacer los bracitos. Entonces, 1, 2, ¿cierto? Miren. Cambio a marrón. Y recuerden, en la parte central vamos a realizar otro aumento. En la parte central de la parte de esta sección, más o menos por acá, voy a hacer el aumento. Lo que yo les digo, miren, no se deben ver los hilos por el revés. Si quiero terminar este diseño para que ustedes lo vean completico, lo voy a hacer para que ustedes puedan ver el diseño completo. Ah, ok, acá entonces tengo que hacer el aumento, pero inmediatamente, 1, 2, 3, ah, ok, 1, 2, 3, sí. Entonces inmediatamente aquí el aumento cambia a negro, perdón, y hago 1, tengo que correrlo más, el aumento tengo que hacerlo ahí. O hago, miren, un marrón y ahí mismo con negro lo cambio, negro. Cierto, miren, el aumento lo hice con dos colores, uno con negro, marrón y otro con negro. Y el siguiente punto lo hago al ladito para completar esas dos puntadas y son 3 puntos de separación para el cuerpo. Miren, entonces, 1, 2 y 3.
Ahí están los tres punticos, ¿cierto? En marrón, miren. Cambia el color de vestido que es rojo. Y seguimos haciendo, miren, punto. En el siguiente el aumento, hay uno y ahí mismo otro. ¿Cierto? El aumento. Y sigo hasta llegar más o menos al centro, que me queden los punticos centrados. Entonces acá voy a hacer cambio de color, precisamente voy a hacer con negro y de una vez el aumento lo voy a hacer ahí mismo en ese espacio. Sí, el aumento lo voy a hacer ahí mismo. Ah, no, a ver, uno, dos. Sí, es para que no me quede tan, entonces no hago el, ok. A ver, a ver, a ver. Entonces un punto rojo, otro punto rojo y cambio a negro. Ahí mismo hago, miren, un aumento con negro. En el siguiente punto, uno normal. Y ya hemos hecho entonces los dos punticos del cinturón. Entonces cambio a rojo. Y sigo hasta el final donde debo realizar otro aumentico. Donde tendré que hacer tendré que hacer más bien ay, esto acá. Se me está. Ok, nuevamente estoy acá con ustedes, sigo acá. Y recuerden que en la parte final de esta figurita, reviso el revés, que no se me vean los hilos. 3, 4. Y al final, miren, aquí el aumento. 1 y 2. Y un puntico antes de llegar al final, cambio a marrón, donde debo hacer 3 puntos de separación. Hago 1, 2, 3. Cambio a negro para hacer el bracito de la muñequita, empezar a hacerlo. Miren, 1, 2. Cambio de color a marrón. Y hago 1, 2. El aumento. A ver, aumento. Sí, aumento. Y cambio de color a negro. Nuevamente. Les he dicho que los aumentos también tenemos que hacerlo por acá en la parte del negro, del marrón, ¿sí? Entonces ahí hago 2 puntaditas, miren, ahí hice el aumento, 2 puntos en un mismo espacio, cierro ese punto con negro y ahora tejo los 2 punticos negros que me pide, que es la figurita, los bracitos de las muñequitas como tal, ¿cierto?
1, 2 y 3. Y empieza a hacer la parte del vestido, ¿cierto? Que es en rojo. Está la vuelta número 9. 6, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vuelta número 9, efectivamente. Vuelta número 9. Entonces acá miren, rojo, el aumento, aquí, aumento, 2 puntos en un mismo espacio. Me voy hasta el centro. Y ahí, ok, ahí. Ah, ok. Entonces cambio un puntico más y hago el aumento ahí con negro, donde estoy parado. El aumento. Otro puntico más. Cambio de color nuevamente a rojo. Y tejo las puntadas en rojo hasta el final. Bueno, entonces yo creo 9, 10, 11, 12. Ok, entonces aquí aumento al final también. Cambio de color a marrón. Cambio de color a marrón. Dos, tres puntos para formar el siguiente brazo con negro. Miren, cambio de color a negro y hago los dos punticos normales, 1 y 2. Cambio de color nuevamente y hago un punto y en el siguiente el aumento. Nuevamente cambio de color a negro. Miren, hice el aumento en marrón ahí, cambio a negro. Acomodo mi tejido, mis hilos. Ya hice los dos punticos de acá, ahora 3 puntos de separación, donde hago un punto, un aumento, ¿cierto? Un punto normal y en el siguiente punto el aumento. 2 puntos nuevamente en color negro y 3 puntos de separación. Uno, dos, tres, ¿cierto? Ahí está, mira. Así me debe ir quedando este diseño en la vuelta número 9. Cambio a rojo. Con el color rojo empiezo a hacer el vestido. 1, 2. Se me ve un poquito el negro, lo jalo. Solo un poquito. Aplano mi base como siempre. Tengo que ir mirando el diseño, por supuesto. Entonces miren, lo que estamos haciendo son estos punticos negros. Esto que ustedes ven aquí. Y después me toca, ok, punto, punto. Ah, me corro un puntico. Entonces sigo. Ahí debo hacer un aumento. Recuerden, un aumento al comienzo. Un aumento en el centro de cada figurita. Entonces ahí miren un punto en rojo, cambio a negro.
y hago el aumento ahí mismo en ese espacio con negro y otro puntico en negro. Cambio a rojo. Donde al final también haremos un aumento. Entonces al final también tendré que hacer un aumento. Entonces miren, ahí en ese espacio, ahí donde acabo de tejer este punto, voy a dar otra puntada en ese espacio. ¿Cierto? Miren el aumentico ahí, cambio de color a marrón, tejo 3 puntaditas, 1, 2, 3, cambio de color nuevamente a negro, y hago las 2 puntaditas en negro, miren, 1, 2, ¿cierto? Mírenlas ahí, acomodo mi tejido, que no se me vean los hilos, todo bien, miren cómo va quedando la base. En la vuelta número 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, efectivamente. Tengo que hacer un aumento en el centro también. Entonces, un punto. Y en el siguiente punto, un aumento. Dos puntos en negro. Efectivamente, cambio a negro, miren. Cierro ese punto marrón con negro, ahí está. Dejo las 2 puntaditas en negro. Jalo un poquito el cordón para que esto se vaya tensando un poquito más y quede más plano todavía. Y hago los 3 punticos en marrón. 1, 2 y 3. Hago los 3 punticos en marrón. Ahí está. Cambio ahora a rojo. Cambio ahora a rojo. Y hago la parte del vestido donde hago en ese segundo punto hago el aumento. Ahí está el aumento hecho, que son 2 puntadas en un mismo espacio. Ahí. Y avanzo hasta el centro donde realizaré también otro aumento. Entonces ahí miren, un punto en rojo, cambio a negro, hago el aumento ahí mismo y en el siguiente punto uno solo en negro, miren. Plano mi base. Y como les he dicho, este cordón nos ayuda mucho, da muchas ventajas a nuestro tejido. Entonces se lo recomiendo, miren el grosor. Este es aproximadamente de 5 milímetros de espesor, no sé si esté en lo correcto, pero son como 5 milímetros de espesor, 5 o 4.5 de espesor, de grosor. Y ustedes pueden pedir la cantidad que quieran. Yo por lo menos he pedido 40 metros para la mochila grande que voy a realizar. Entonces 2 negros, cambio rojo, cambio a color rojo y hago las puntaditas del vestido que me corresponden a este lado. Y recuerden que en la parte central voy a hacer, al final voy a hacer otro aumento. Y sin cerrar ese punto rojo, cambio a marrón. Tomo el marrón, lo llevo para atrás. Mi cambio de color, los cambios de color que yo hago son así. Tejo 3 puntos de separación, 1, 2 y 3, ¿cierto? 3 punticos, donde después cambio a negro. Y ahora sí, miren. Finalizamos esta vuelta
número 9. Miren, ya llegamos al final de la vuelta. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a acomodar este punto que me quedó un poquito. Ok, ahí está. Bueno, para la vuelta número 10 del diseño, tengo que mirar el patrón, sigo mirando el patrón para mirar cómo es que debo hacerlo, la foto como tal, ¿cierto? Entonces, ok, me corro. Ah, perfecto, acá ya es mucho más breve de saberlo, listo. Me voy a correr 2 puntos o 1. Me corro 2 puntos o 1. Bueno, ahí voy mirando aquí. Entonces, para empezar la vuelta número 10, cambio. Y en la parte del centro sigo haciendo un aumento. Seguiré realizando un aumento. ¿Cierto? Miren el aumento ahí. Ahora vamos a empezar a hacer los bracitos. Los bracitos deben ir en el color piel. O sea, encima de esos 2 puntos, en color... sí, en color piel, miren. En color negro voy a tejer 2 puntos en piel. Cambio nuevamente, que es la separación. Y hago 1, 2, 3. Y me tengo que seguir corriendo otro puntico más. 4. Me voy a correr 2 puntos esta vez, ¿cierto? 2 puntos. Y ahí voy a hacer el aumento con marrón, miren. Con marrón. Cambio a rojo. Y ya desaparece el cinturón, porque ya estamos empezando a subir el vestido. Entonces, miren, estamos haciendo los... De hecho, debería... No, aquí voy a hacerlo así. Ya sé cómo voy a hacerlo. En vez de correrme debo correrme mejor 2 puntos, porque al hacer esto se me ve... Miren, entonces, en vez de tejer 2 puntos ahí en color piel, lo que voy a hacer es solamente uno. Miren, uno, cambio a, ¿cómo se dice? A piel, miren. Entonces solamente hago uno y el otro lo hago corridito, ¿cierto? Miren, ¿se fijan? Así, en vez de hacerlos encima del negro, voy a hacer uno al final del negro y otro por acá, corridito, para ir formando los bracitos. Y aquí, en vez de comerme 2, me va a comer solamente uno. Por lo menos les voy a mostrar a qué me refiero. Miren, uno, a que hago referencia con solamente un punto. Miren, 1, 2 y acá solamente uno. Miren, ¿se fijan? Miren, nuevamente rojo normal. Y hago las puntadas en rojo como me corresponde del vestido. Y por supuesto voy aplanando mi diseño, mi fondo, mi base. Y sigo, miren, en rojo. Ya esto va a desaparecer, ¿cierto? Ya no voy a hacer más. Pero los aumentos debo mantenerlos también. Entonces acá el primer aumento, otro aumento en el centro y otro aumento al final. O sea, ahí voy a hacer otro aumento, miren, 1 y 2. Y finalizamos también con otro aumento. Entonces miren cómo me va quedando el diseño. Y al finalizar voy a hacer otro aumento. Como les dije al final, miren, voy a hacerlo aquí, 1 y 2.
Entonces, esto que acabo de hacer lo voy a repetir en todas las figuritas, en la vuelta número 10. Entonces, aquí tengo que cerrar con marrón. Uno, dos, tres. Y empiezo a hacer el bracito en color piel. Miren, 1 y 2. Se fijan, miren cómo debe quedar. Y voy aplanando mi base muy bien. Y así me va quedando la figurita, el diseño, con muñequitas de fondo. Entonces, normal la separación en marrón. Donde tendré que hacer más bien un aumento en el centro. 1, 2. Y ahí voy a hacer el aumento. Voy a tejer un aumento. Cambio nuevamente sigo. Y en la parte del marrón, del curúa, del piel, me voy a correr otro puntico acá, miren. Uno en curúa y el otro aquí en este. Entonces, en vez de hacerlos encima, los hago corriditos. Corriditos. Hago con marrón, cambio a marrón. No tengo los derechos de autor por si las moscas. Los derechos de autor de la música que está sonando en este momento. 1, 2, 3. Cambio nuevamente a rojo y sigo haciendo el vestido normal. 1, 2 y en ese segundo punto el aumento. Y en el centro empiezo a hacer otro aumento. Hago otro aumento, aplano mi base, reviso el revés, que no se me vean los hilos, muy importante. Espero les esté gustando muchísimo este directo del día de hoy, esta clase. Entonces, sigo. 2, 3. Y ahí hago el aumento. En la parte central, ¿cierto? Aquí o acá, da igual. Entonces sigo hasta el final, donde también tendré que hacer otro aumento y así sucesivamente. Esto que hemos repetido lo vamos a repetir en las otras figuritas, en los otros diseños. Miren, ahí voy a hacer otro aumento. 1 y 2. 2 puntos en un mismo espacio, en un mismo agujero, en un mismo punto. Ahí los acabo de hacer. Y cambio de color inmediatamente al marrón, ¿sí? Lo hago de inmediato. Ahí. Tres. Cambio de color al color de piel. 1 y 2. Cambio. Y hago 1, 2. Recuerden que la idea de esta mochila es tejerlo con el cordón de polipropileno, porque si ustedes lo hacen solamente con hilos, obviamente la altura les va a variar, va a ser más pequeño, entonces ustedes tendrán que hacer más vueltas para completar el diseño, pero yo, pues para mí, como estoy empleando el cordón, entonces las vueltas que les estoy indicando acá es precisamente para tejer con cordón. Gracias a... he visto, no había leído los comentarios. El cordón se llama polipropileno. Bueno, me disculpo con todas las niñas que han comentado.
pero me entretuve mucho, tanto que miren, me olvidé de los comentarios, entonces voy a leerlos, voy a aprovechar para leerlos. Un saludito para Flor Judith, Ivette Hurtado. Este es un hilo crochet 2 hebras, marca Miratex. No tengo derechos de autor de la música de lo que está sonando al fondo. Miren, hilo crochet doble hebra. Hilo crochet doble hebra. Marca Miratex. ¿Qué más les quería comentar? Buenos días, Jania Carrillo dice, buenos días Andrés, qué bonita está la mochila, muchas gracias, que Dios te acompañe y bendiga siempre. Muy amable por el apoyo, gracias. Lina María Salgado Guzmán, ¿cómo se llama el cordón? Cordón de polipropileno, ya lo he dicho, yo lo he mencionado varias veces, cordón de polipropileno para tejido como alma, para emplearlo como alma en la mochila. Andrés, buenos días, gracias por tus enseñanzas y tus lindos proyectos, Dios te bendiga, muchas gracias Martica, Nubia Naya también, comentó Araceli del Carmen, hermosos tonos, que cómo se llama el diseño que hace, son unas muñequitas, miren, voy a hacer las muñequitas en la base. Se va viendo hermosa. Buenos días, muy bonita labor, muy bien combinada. Gracias, Julia Martínez, por el comentario. Entonces continúo leyendo todos los comentarios de mis suscriptoras o de las personas que están viendo el directo. Muchas gracias. Seguimos entonces con la clase. Y voy a estar compartiendo el directo también para que ustedes lo puedan ver una y otra vez en mis redes sociales, en mi página de Facebook, para que ustedes lo puedan ver una y otra vez, ¿cierto? La idea es que ustedes puedan replicar este mismo diseño. Gracias Beatriz Barrios por el comentario, muy amable. Gracias por el apoyo a las que están aquí en el directo. Me ayudan a seguir, es como una motivación que me dan para continuar con esta labor de la enseñanza. Entonces, bueno, muchas gracias por el apoyo. Sí les recomiendo que se suscriban al canal, compartan, comenten, todo lo que quieran hacer y preguntar. Entonces, miren, acá voy a hacer el otro bracito. Si se fijan, cambio de color a marrón, ¿cierto? Voy a cambiar a marrón. Déjeme un like, regálame un like, por favor. Muchas gracias por el apoyo. 1, 2 y 3. 2, 3. Cambio de color a rojo para hacer el vestido. Y recuerden ir aplanando su base muy bien. Así me va quedando este fondo muy hermoso. Sigo. 1, 2. Ok, el aumento, recuerden, al comienzo, un aumento en la parte del comienzo o en el segundo punto, da igual acá o acá. Bueno, yo lo hice ahí. Y ahora voy mirando, ok. Sigo hasta el centro donde realizaré otro aumento. Donde debo hacer otro aumentico. Por lo menos lo voy a hacer aquí. 1 y ahí mismo en ese espacio otro aumento. ¿Sí? Ahí está el aumento. No se me vean los hilos por el revés ni por el derecho, mucho menos. Y recuerden, no tengo los derechos de autor de la música. Entonces, para que no haya algún inconveniente o malentendido. A veces hay cosas en las cuales uno no puede controlar, pero bueno. Entonces trato de dar las clases lo mejor que puedo. Pero a veces sí, bueno, se me sale de las manos algunas situaciones, como por ejemplo controlar quién escucha música y quién no, ¿cierto?
Y como yo estoy ubicado en un barrio, pues así somos acá en los barrios. Y ahí hago el otro aumento. Cambio a marrón. Llevo 3 muñequitas, miren si se fijan, llevo 1, 2 y 3. Y ya les estoy haciendo los bracitos, si se fijan, estoy empezando a hacer los brazos. Cambio a marrón. Cambio a curúa o el color de color piel y hago 2 punticos, 1 y 2. Pero miren que no los estoy haciendo encima de los negros, los estoy haciendo más corriditos, ¿sí? Cambio a marrón nuevamente. Y hago los puntitos de la separación, que son en marrón, donde también tendré que hacer un aumento en el centro. Ahí voy a hacer un aumento, miren, 1 y 2. Aumento, miren, ahí voy a hacer el aumento, lo voy a repetir. Ahí en el centro voy a hacer el aumento. Aumento. Otro puntito en marrón y otro. Y cambio al color piel para los bracitos. Miren, 1 y 2. Y nuevamente cambio a marrón. Cambio a marrón y hago 3 punticos. 1, 2. Llevo 2, miren, me falta 1. 2 y 3. ¿Cierto? 3 punticos. Sí, yo empecé muy temprano el directo. Por eso sí les recomiendo que estén muy pendientes al canal porque yo de vez en cuando, digámoslo así, se me corre la teja y decido grabar sin haber avisado antes, ¿cierto? Entonces hay que estar muy pendientes del canal. De todas maneras, yo creo que les llega una notificación cada vez que vaya a hacer un directo. Entonces a mí se me corre a veces la teja y hago los, como decimos acá en Colombia, y me da por tejer temprano, ¿cierto? Igual acá es festivo, hoy acá en Colombia es festivo, día feriado, pero igual se madruga y se trabaja también, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí a mí me gusta hacerlo temprano porque siento que rinde más el tiempo. Si yo me levantara a las 10 o 11 de la mañana, pues no me rinde el tiempo para trabajar. Entonces yo prefiero, como les digo, les he dicho, prefiero levantarme temprano y hacer los directos o tutoriales temprano. Por eso muchas veces cuando estoy haciendo el directo, los saludos de por la mañana, digo, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, y digo, buenos días para todos, así, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta que yo madrugo a hacer miren, ahí hice el aumento, a hacer mis clases. Me gusta mucho temprano, porque yo siento que en la tarde no me va a rendir. Yo haciendo las clases por la tarde no me rinde el día. Pero eso es cuestión personal, ¿cierto? A mí me gusta así, hay personas que lo hacen en la noche, hay otros que lo hacen en la tarde. Eso ya es cuestión de cada uno, ¿cierto? Yo solamente digo desde mi experiencia, hablo desde lo que me funciona a mí.
si yo me levanto tarde y hago videos tarde, pues no me va a rendir el día. Pero respetando, por supuesto, lo que a cada uno le gusta y le parece mejor. Entonces vamos a terminar esta vuelta y también voy a terminar esta vueltica para mostrarles cómo va quedando el diseño. Entonces acá uno, bueno, yo de hecho no cuento aquí dos, no seguimos contando, yo simplemente tejo y recuerden, voy a hacer las dos puntaditas en color piel. Entonces miren, ahí cierro con piel, hago uno y hago otro, ¿cierto? Miren los puntos cómo deben quedar, así como estos. A veces como que siento que me queda una puntada más alta que otra, pero trato de acomodarlo, miren, trato de que me quede bonito. Esta base, este directo va a quedar guardado en el canal, en la sección. Muchas veces, muchas personas a lo mejor no entienden, pero cuando estamos haciendo un directo, lo voy a aclarar de una vez pues para que sepan. Ustedes pueden ingresar a mi canal de YouTube y hay una pestaña que dice en vivo, ¿cierto? Esa pestaña de en vivos, la pestaña de en vivos, muchas personas no lo saben. A ver, yo les muestro desde mi canal. Ustedes ingresan a YouTube, ¿cierto? A YouTube normal, se van al canal. Bueno, ustedes van a imaginar que están aquí ubicados. Entonces estamos en directo. Muchas gracias por las 13 personas. Miren las pestañas que hay en el canal. Página principal, videos, shorts, en vivo. Aquí van a encontrar, miren, yo ya dicté 2 clases sobre la gasa que estamos haciendo para esta mochila. Entonces, esta sería la tercera clase de la mochila, pero la primera, o sea, la tercera clase, pero esta sería la primera de la base. Sí, estamos en la primera clase de la base. Miren, yo les enseñé, les comencé el día de hoy a cómo empezar el diseño de la base. Entonces, en esta pestaña donde ustedes están, donde estamos ubicados en este momento, ahí van a encontrar muchos de los videos que a lo mejor no encuentran en la pestaña de videos, miren. Entonces tienen que buscar, es cuestión de buscar en todas las pestañas. En la pestaña de comunidad he dejado publicaciones sobre patrones, el patrón de la mochila azul de mi foto de perfil. Miren, esta es la mochila que yo hice hace mucho tiempo. La hice y dejé el patrón también ahí colgado por si ustedes se animan a tejerlo. Entonces, es cuestión de buscar, miren. Ustedes van a buscar todas estas pestañas, página principal, videos, shorts, en vivo. Muy importante esta pestaña, miren, aquí yo les mostré precisamente este diseño, pero en otros colores. Miren, acá yo lo estaba haciendo, pero nunca hice el tutorial como tal. Se me había caído el internet, pero estamos nuevamente aquí. Voy a mirar cuánto tengo de carga porque de pronto se me apaga el teléfono y no alcanzo a guardar el directo. Entonces ya saben, pues en la pestaña de en vivo van a encontrar ustedes las clases. Miren, la clase de la gasa. Aprovecha la temporada de descuentos en la Moda Tucumán. Variedad de ofertas, colchones, muebles y mezclería por tiempo limitado. Encuentra estas promociones en nuestra tienda virtual. Miren, se fijan, aquí yo ya dicté la clase de la gasa. Cómo montar los cordones, cómo montar los hilos, cómo cortar, cómo pasar la aguja, todo eso se los expliqué en esta primer clase. Ahora, bueno, ya saben pues que en la pestaña de en vivo van a encontrar todos esos videos y este también lo van a encontrar ahí en la pestaña de en vivo. Entonces continúo, tengo que mirar el patrón, el diseño que estoy haciendo. Ok, me corro. Ay, jue madre. Ah, no, la puedo hacer más arribita, perfecto. Más arribita puedo empezar a hacer ese otro diseño que va en el centro. Entonces lo voy a hacer más arribita. Entonces aquí estamos con la parte del bracito. Cierro con marrón y hago las puntaditas normales. 1, 2 y hago el aumento en el centro. ¿Cierto? El aumento.
y prácticamente estamos terminando la vuelta número 10 de esta figurita. Ah, aquí tengo que hacer cambio de color, recuerdo. Ah, es más allá, perdón, más allá. Porque el bracito se va entrando. Entonces, miren, ahí me paro sobre ese primer punto negro, cambio a curva y cierro ese punto con curva. Y hago 2 puntaditas, 1 y 2, en color curva. Miren, ahí están las 2 puntaditas. Cambio a color marrón. Color marrón. Y hago las puntaditas normales aquí, 1, 2 y 3. ¿Cierto? Miren, así me debe ir quedando el diseño. Voy a leer un comentario rápidamente. María del Pilar Neco Pedraza, buenos días, ¿cómo está? Bienvenida al directo. Hace tiempo no la veía por acá, por estos lados. Entonces, bueno, también estuve mucho tiempo ausente, estuve varios días ausente en el canal, no subía videos ni nada. Entonces, bueno, entonces puede ser eso también, que como yo me ausenté, ella también se ausentó. Pero ella también ve mucho los directos, entonces un saludito para María del Pilar Neco Pedraza. Bienvenida al directo, ¿cómo se encuentra? Gracias a todas las personas, a todas las niñas que están acá en el canal viendo este video, este directo, este video en vivo. Entonces aquí estoy desenredando un poquito, no es mucho, miren, no son muchos los enredos que se me forman, pero cuando se me forman, pues debo soltarlos. Miren que es muy fácil para mí desenredar. Realmente no me ayudo de cajas, de nada, para hacerlo. Estaba de viaje, con razón. Con razón estaba, no la veía por acá, por estos lugares. Bueno, niñas. No tengo los derechos de autor de la música de fondo, les dio por subir el volumen. Voy a dejar la clase hasta acá. Muchas gracias por asistir, Dios las bendiga y nos vemos en el próximo directo. Voy a terminar la próxima clase, voy a seguir avanzando. La mochila. Dios los bendiga, muchas gracias. Suscríbete, comparta, comente, regálame un like. Bendiciones para todos. Chao.